eso no le permite salvación, porque la salvación no es por obras, sino es un regalo de Dios. Es un regalo inmerecido para aquellos que no lo merecíamos en este caso. Entonces, en esa idea, ahora nosotros ya la tenemos. Partamos la idea que ya somos nosotros ese pueblo salvo. Ahora, aunque esa salvación es un regalo que Dios ha dado por gracia, es decir, Dios lo ha otorgado por su misericordia. Sin embargo, hermanos, aunque la salvación es un regalo, ¿verdad?, con lo que las personas vamos a entrar a ese cielo, a ese reino, hay una realidad dentro de esto que es importante predicarlo, que es importante enseñarlo, ¿verdad? Porque, y eso es lo que voy a tratar la manera de enseñar esta mañana. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo que diríamos tiene esa continuación en la salvación? Dios la otorga, pero hay una responsabilidad humana. Es decir, uno puede decir, bueno, ya estoy salvo, yo ya no tengo que hacer nada. Es decir, puede, y eso se da en la vida de nosotros como creyentes. Nosotros ya pensamos que ya, como dice, ya por gracia fuimos salvos. La salvación no es un asunto que lo decidimos nosotros, sino que fue Dios el que decidió esa salvación para favorecernos. Sin embargo, hay una responsabilidad en cada creyente, y eso es importante señalarlo. Por ejemplo, el creyente, hermanos, está llamado a vivir una vida firme en su fe. Es decir, eso es ya lo que cada uno de nosotros como salvos tenemos que estar sabedores de ellos. ¿De qué? De que el que ha recibido la salvación está llamado a vivir una vida de firmeza, una vida firme en los aspectos de la salvación que ha recibido. ¿Qué significa firme? Es un término que se usó y que se usa en el campo militar. La palabra firme lo que significa es esa templanza, esa estabilidad. Por ejemplo, nosotros hemos visto, en algún momento hemos visto los soldados. Hemos visto de qué manera esa institución tiene esa disciplina de firmeza. Por ejemplo, cuando un soldado está de turno, está en su función, nosotros, usted no sé si se ha fijado, pero siempre uno tiene que fijarse en mucho para aprender. Por ejemplo, en lo que a mí se refiere, yo he observado cuando los soldados están en función, no se ve que están jugando con un teléfono o están chateando, no se ve que están comiendo con una mano y con la otra haciendo otra cosa. No se ve que están, sino que estoy hablando estrictamente del concepto de la firmeza. Esos soldados que ya están disciplinados a eso, parece que están pintados. Parece que yo en una ocasión, cuando todavía se celebraba la feria ahí, la feria de comercio acá en San Salvador, donde se exhibían todas las, en una ocasión yo miré a un soldado en la entrada ahí y se veía tan firme
que yo tuve que darle vueltas si era soldado o era un muñeco que estaba ahí. Pero sí era un soldado. Entonces, dentro de la vida espiritual, esos conceptos deben de entenderse ya en el campo espiritual. La parte que le corresponde al creyente ya salvo es la lucha dentro de su vida mientras está en esta tierra, es el mantenerse firme en la salvación, es decir, estable, es decir, sólido en el caso puramente espiritual. Y eso es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque, hermanos, de otra manera nosotros vamos a vernos en grandes problemas, en grandes dificultades con respecto a lo que ya tenemos. No se entienda entonces que en este punto yo lo que quiero enseñar es que necesitamos obras para salvarnos. No, lo que necesitamos es asumir la responsabilidad como creyentes, la responsabilidad propia de cada uno como creyente. Le voy a poner el ejemplo, los que se casan. Los que se casan, pues, bueno, es tan bonito, pues, esa parte de la vida cuando hay un enamoramiento y se llega al momento de decidir que se van a unir en matrimonio. ¿Qué es lo que luego de ese tiempo de emociones, de ilusiones y sucesivamente, qué es lo que viene luego? Viene, hermanos, las responsabilidades. La esposa va a tomar sus roles, su responsabilidad, y viceversa, el esposo va a tomar sus responsabilidades. No es decir, ya estamos casados, ahora veamos para el cielo y nos van a caer las tortillas y nos van a caer las bendiciones del cielo. Ahora ya estamos casados, vivamos como Julieta y Romero, que no hay nada que hacer, hay responsabilidades. Damos un gloria a Dios. Es decir, en todos los campos hay responsabilidades. Y eso es lo que no podemos pasar de largo dentro de la vida espiritual. Entonces viene el creyente, disfruta ya de lo que el Señor le ha dado, pero es un hecho que desde ese momento el creyente tiene que asumir una responsabilidad. Y esa responsabilidad es mantenerse firme durante, diríamos, los primeros meses de vida espiritual, los primeros años. No, la firmeza tiene que ser hasta el final de la vida. Esa es decir, esa es la meta, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hay que mantenerse firme? Bueno, la razón por la cual hay que mantenerse firme es porque el creyente durante su vida, hermanos, siempre va a tener que enfrentar las diversas oposiciones. Todo creyente, todo verdadero creyente, desde el momento que ya estamos en Cristo, vamos a tener que enfrentar terribles oposiciones. Y le voy a poner por lo menos tres fuentes de enemistad y diríamos, de enemigos que están y que tratarán de destruir nuestra fe durante la vida. En primer lugar, tenemos lo que es el diablo. La Biblia dice que el diablo vino para matar, a hurtar y destruir. Es decir, esa es la naturaleza del diablo. Ese es el primer enemigo. Y quiero decirle que la función y la
la búsqueda del diablo, la meta del diablo siempre va a ser que nosotros tropecemos en el camino, que nosotros seamos de aquellos que empezaron la vida espiritual, pero que luego nosotros los vemos que desertaron, nosotros los vemos que claudicaron en el camino, en la carrera, es decir, el enemigo. Entonces cada creyente debe de saber que tenemos tres enemigos: Satanás, lo que es la carne, que es la carne, entiéndase, nuestras emociones. Nuestras emociones siempre estarán deseando lo del mundo. Nuestras emociones siempre estarán como interesados en qué nuevo hay en este mundo, qué moda nueva hay en este mundo, qué está promoviendo el mundo y cómo yo debo de no dejar pasar esas promociones que tiene el mundo. Entonces la carne estará siempre pendiente de las diversos combos, de los diversos diríamos promociones que tiene. Y el tercer enemigo es el mundo. El mundo con sus fantasías, el mundo con sus luces, diríamos, con sus ofertas. Fíjese que le voy a poner un ejemplo para que no vea que estoy filosofando. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor Jesús entró a la arena de lo que es su ministerio, la Biblia dice que fue llevado luego de que se bautizó por el Espíritu al desierto. ¿Y qué es lo que ha leído usted en Mateo capítulo 4 en adelante? Dice que el Señor estaba allá en el desierto, estaba en ayuno. Él se retiró a un ayuno antes de empezar su ministerio. Pero la Biblia nos dice que quien llegó ahí, a ese lugar solitario, fue Satanás. ¿Y qué pasó? ¿A qué llegó Satanás? A tentarlo en tres aspectos. Estoy hablando cosas serias, estoy hablando Biblia, ¿verdad? Llegó Satanás y lo primero que le ofreció o apeló fue a la necesidad física que tenía el Señor. Le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es una tentación en el sentido de decirle: tú no puedes estar sufriendo ese agotamiento de tu cuerpo, tú puedes comer. Es decir, da una gratificación a tu cuerpo. Es una tentación hacia los apetitos de la carne. Pero claro que Satanás no logró su objetivo en esa primera tentación. Luego Satanás, dice la Biblia, que le llevó a un lugar. No me pregunte cómo fue esto. Pueden haber sido por medio de visiones que se dio esto, pero le dijo: mira todas las naciones, todas las torres de ese mundo, de ese entonces, mira toda esa gloria. Y le dijo: si tú te arrodillases delante de mí, todas te las doy, toda esa gloria te la doy, porque a mí se me han conferido. Es decir, Satanás no es un rey, es un príncipe a quien, por causa del pecado de Adán, él logró quitarle las llaves a Adán, y él quedó como príncipe de lo que es el mundo. Y por eso es que como príncipe le ofrece al Señor Jesús las naciones,
¿qué es esa tentación? Mira toda la riqueza, mira todo el dinero que tú puedes adquirir. Tentaciones. Y la segunda y la tercera tentación es, dice que lo llevó al pináculo del templo, y en el pináculo del templo le tentó diciéndole: sube y tírate del pináculo del templo. Y le dio un versículo de la Biblia, de Deuteronomio, del Salmo. Le dijo, porque escrito está, le dijo Satanás, es decir, usó la Biblia. Le dijo, escrito está: a sus ángeles enviará acerca de ti para que tu pie no tropiece. ¿Cómo se llama eso? Eso es la tentación de la fama. Esa es la tentación de la fama. Es decir, si el mismo Señor enfrentó las tentaciones, hermanos, ¿cómo nosotros podemos decir, bueno, yo ya soy salvo, yo ya no tengo nada que hacer, yo ya Cristo hizo todo, yo estoy realizado? Si le estoy poniendo ejemplos bíblicos de las tentaciones que se dieron justamente nada menos sobre el Señor Jesús, ¿cuánto más se puede dar de nosotros? ¿Cuánto más? Como se dice allá, el mismo Señor dijo: ¿qué han hecho con el árbol verde? ¿Y qué no harán con el seco? Es decir, que si el mismo diablo no perdonó, es decir, no dejó de tocar al mismo Señor, hombre, entonces, ¿en qué evangelio vivimos nosotros? ¿Cuál es el evangelio que hemos creído? ¿En qué evangelio es en el que estamos fundamentados? Si es en el de la Biblia, ¿verdad? Porque hay varios evangelios. Hay evangelios mentirosos, hay evangelios falsos. Damos un amén. Es decir, no podemos nosotros como aferrarnos que todo aquello que se llama evangelio es el evangelio original. Porque la palabra evangelio en el griego lo que significa es noticias de gran gozo. Eso es igual evangelio. Noticias buenas. Pero como hay noticias buenas, no de los aspectos espirituales. Noticias buenas, me gané la lotería, eso es evangelio. Noticias buenas, usted métase supuestamente en los aspectos de Dios y usted va a ser un millonario. Ese es un evangelio falso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese es un evangelio falso. Porque el Señor, la misión del Señor acá no es para que las criaturas a quien Él salvó y está salvando, es para que echaran raíces en este mundo. No, es para que se hicieran famosos y grandes en este mundo. No, porque el mismo Señor dijo que su reino no era de este mundo. Y por ende, el reino en el cual nosotros como salvos de la gracia vamos a vivir la eternidad, no es un evangelio, no es un reino político, es un reino que es espiritual. Y entonces en ese caso nosotros tenemos que estar conscientes de eso, que tenemos que estar en el evangelio completo. Aunque hay por ahí un rótulo de una supuesta iglesia, o no sé si es iglesia, pero hay muchos rótulos que dice evangelio completo. No necesariamente tiene que ser el rótulo que diga evangelio completo. Tiene que ser el evangelio de la Biblia, el evangelio de la gracia,
el evangelio de la santidad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El evangelio de la santidad. Entonces, ¿qué es? ¿En qué aspectos es donde vamos a lidiar toda la vida? Por ejemplo, si tuviéramos espacio, yo le doy el micrófono a algún hermano evangélico verdadero. Y que testifique cuáles son las luchas que él ha enfrentado por ser evangélico. De hecho, lo primero que me va a decir es lo siguiente, porque cuando uno, es que fíjese, le voy a explicar esto. Siempre cuando uno viene al evangelio de la gracia, ya hemos dicho el término que es dar media vuelta. Un arrepentimiento es media vuelta. Entonces, cuando nosotros hemos venido al evangelio de la gracia, al dar media vuelta, nosotros vamos en contra de todo el sistema del mundo. Ahí vamos pegando con furgones, con demonios, con tentaciones. Dicho de otra manera, entonces la vida del evangelio es una vida de batalla. Por eso le digo, si yo le doy el micrófono a un verdadero evangélico, me va a decir, pero el que no es verdadero evangélico, lo que me va a decir, usted viera, fíjese que tengo deudas, usted viera que tengo problemas ahí, que mi salud. Es decir, los problemas los asocian a la naturalidad de la vida cotidiana. Pero el verdadero evangelio le va a decir, yo he tenido tentaciones espantosas. Yo he tenido tentaciones terribles. Por ponerle un ejemplo de una tentación, la tentación que le vino a José, aún siendo un esclavo, y ya no, supuestamente ya no teniendo esperanza de volver a ver su familia, porque su familia lo había desechado. Pero José, si entrevistamos a José ahorita, por poner una idea, le diríamos, ¿cuáles son sus luchas, hermano José? Estoy hablando de José de allá, de el que tuvo el problema en Egipto. ¿Cuál fue? Entonces él tomaría el micrófono y testificaría. Decía, yo tuve una terrible prueba. Se me presentó una chica de las faraonas. Ahora, a veces uno cree que esas mujeres princesas eran mujeres olorosas a tabaco, a ajos, mal vestidas. Eran mujeres que vivían en baños de perfumes. Eran mujeres que tenían asistentes para suavizarles la piel. Tenían cuidos. Eran las princesas. Eran princesas que, hermanos, que era una belleza. Porque si no, de hecho, ya venían con su belleza, las terminaban de embellecer todos los cuidos que tenían. Dicho de otra manera, entonces a José, diría José, mire, tal vez hubiera rechazado una muchacha toda greñuda, con piojos y todo eso, que me hubiera dado asco. Pero no, le estoy diciendo que la muchacha que se le presentó, en primer lugar, era una mujer casada. Pero se le presentó una princesa que me imagino que los olores que echaba esa princesa desde lejos se podían percibir. No de 7 machos, sino olores. Damos un gloria a Dios. Entonces, si le decimos a José, tomen, él diría, hermanos, su experiencia. Y diría, hermanos, aquí del remanente, yo tuve esa experiencia terrible. Fui tentado en mi carne. Se me presentó una gran oportunidad. Yo la pude haber tomado y pude haber dicho que era un plan de Dios. ¿Por qué? Porque yo estaba en la condición de esclavo. Y si yo me allegaba a una princesa egipcia, de hecho,
en la mente de José pudo haber venido: esta mujer me va a ayudar a ser libre. Pero José nos diría: todo eso se me vino a la cabeza. Diría José, estamos viendo a José testificando acá. Todo eso se me vino a la cabeza, pero también se me vino a la cabeza que yo tenía que serle fiel a mi Dios. Y por tanto, cuando aquella mujer me acosó, lo que hice yo, señores del remanente, fue correrme. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Fue correrme. Y se corrió. Esos son testimonios de verdaderos creyentes que se enfrentan con cosas terribles. No, que fíjese que tengo un problemita ahí, que no sé, que el vecino, que no sé qué, que no hay trabajo. Esos no son problemas de fe. Esos son otras cosas, son asuntos de la vida cotidiana. Pero entonces, el creyente se va a enfrentar con un sinnúmero de oposiciones dentro de la vida espiritual. Primeramente, las artimañas del diablo. Dice el Salmo 91, dice: Él te librará del lazo del cazador. Es decir, el diablo pone trampas, pone trampas, pone trampas. Por lo menos te pone trampas en el negocio, a tal grado que uno llega a idolatrarse del negocio y no le queda tiempo para Dios, porque ya mordió el anzuelo, el cebo del anzuelo, y ahí ya lo tiene quieto el Señor. Por eso siempre ya hemos dicho que en cuanto a asuntos de trabajo, de negocio, siempre el creyente tiene que tener un olfato si esa ganancia, si ese trabajo es de Dios o proviene de otra fuente. Porque cuando proviene de otra fuente, la finalidad es retenernos ahí, idolatrarnos ahí, que no nos movamos ahí. Yo les he dicho, en Costa Rica yo tenía una persona que yo lo visitaba, tenía sus negocios y de hecho pues era un cliente, y yo solo de Dios me hablaba, solo de Dios me hablaba. Y por último le digo yo en una ocasión: mire, ¿y en qué iglesia está congregando usted? Mire, hermano, yo tengo tantos compromisos que arreglar con proveedores y con gente que tengo que atender, que yo no puedo descuidarme del negocio. De veras. ¿Y cómo puede haber un creyente? Eso viene siendo, ¿cómo puede un muchacho que quiera graduarse de ingeniero sin ir a una universidad? Es ilógico. Entonces me dijo, yo tengo 12 años pues, de no visitar una iglesia, porque yo aquí domingo, los 7, 8, no sé cuántos días tiene la semana, todos vivo aquí con mis empleados, trabajando porque tengo grandes compromisos. Hermanos, son cebos que están en el anzuelo del diablo, y los creyentes lo agarran. Y ahí los doblegó el diablo. Ahí los detuvo. Ahí los hizo prácticamente claudicar dentro de su fe. Por eso digo, todo aquello, uno tiene que estar como alerta. Uno como creyente tiene que estar como sobre aviso. ¿Cuáles son los dardos? Iba a decir las balas, que en aquel tiempo eran dardos, hoy serían las balas del diablo, que se estarán dirigiendo hacia mi vida para coartarme de la carrera espiritual. Uno tiene que estar viendo, leyendo. Uno tiene que estar a la expectativa por donde, al igual. Por ejemplo, vaya, aunque no viene al caso, pero yo estaba viendo las noticias de que anoche el presidente de Estados Unidos
estaba en un su banquete allí, una celebración, luego hubo un atentado, pero todos están listos. Todos ya tienen la manera de evacuar los lugares del peligro. El creyente siempre tiene que estar avisado, porque ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro en su capítulo número 5? Dice: el diablo, ¿cómo dice que anda? Como león rugiente. ¿Haciendo qué? ¿Viendo qué? Viendo a quién se come, viendo a qué cristianito se lo lleva de encuentro, le quita el gozo. Damos un amén. Viendo a quién. El diablo no anda detrás de los mareros, no anda detrás de los que andan allá en el mundo de los deportes, en las cantinas, en el consumo de droga. El diablo no anda con los narcos haciendo todas esas transacciones. El diablo tiene las baterías dirigidas hacia la iglesia, hacia el creyente. Damos un amén. Pero hoy hay buenas noticias. Aunque Satanás tiene la batería sobre nosotros, hay uno que lo venció en la cruz del Calvario. Se llama Jesucristo. Y si Él venció, nosotros somos vencedores. Amén, iglesia. Entonces vamos a ser, hermanos, acechados como creyentes. Si yo tuviera tiempo de dar parte de mi testimonio, yo lo haría, pero es otra cosa. Pero durante 40 años de vida espiritual, quiero decirle, yo vengo de a donde asustan. Cuando veo esos muchachitos, hay todos emotivos, en los casos mejores, yo ya vengo de donde asustan. Ya he pasado por tentaciones, por angustias, y realmente estoy en pie. Entonces quiero decirle que si yo diera mi testimonio, le diría: mire, yo he tenido esta batalla, esta otra batalla, esta otra batalla, y esta otra, y esta otra. Ahora, porque cuando uno realmente está en el evangelio, de hecho, la señal es que usted va a tener lucha. Pero si usted no está en el evangelio, si usted lo que ha adoptado es una religión, usted no va a tener ninguna lucha. Porque ¿a qué tipo de árbol es a quien apedrean? Pregunto. ¿Apedrean al árbol que nunca da un fruto o a los árboles que tienen buenos frutos? Aquí en la iglesia, aquí los árboles frutales que hay, esos pobres árboles, desde el momento que empiezan a echar los manguitos, ahí están los hermanos, piedra tras piedra, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Es decir, y a veces yo le pregunto a los hermanos, porque yo aquí convivo con un grupo de hermanos, y le digo, y no hubo cosecha ahora, y de vez en cuando ellos rescatan algún manguito por ahí, pero esos pobres mangos no les dejan hoja. Hay veces que hasta escalera veo yo que traen por ahí. Pero vaya a ver si andan apedreando esos palos que no tienen nada. Así es el creyente. El creyente va a recibir pedradas, tentaciones. El creyente va a estar en la mira del enemigo. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad el enemigo: de coartarnos para que no reinemos, de coartarnos la fe, de que tropecemos en el camino espiritual para, hermanos, ¿sabe? Yo en una ocasión me preguntaba, ¿por qué Satanás odia al creyente? Y Dios mismo me dio la respuesta. Satanás odia tanto al creyente porque el mismo Señor dijo que nosotros estaríamos al final donde Él mora, donde Él reina.
¿Acaso no es eso lo que quiso Satanás? Eso es lo que dice Isaías 14. Dice: te embeleciste, oh lucero de la mañana. Dice: quisiste subir al estrado de Dios, arriba de Dios. Y nosotros, siendo de allá de la descalza, hermanos, del mundo pecador, el Señor nos trajo a través de su evangelio. Y el día que, hermanos, muera usted o muera yo, vamos a estar presentes con el Señor. Y el día que venga Cristo, los muertos resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y volaremos con Cristo en las nubes del cielo. Damos un fuerte gloria a Dios, hermano. Entonces hay razón. Le va a poner desánimo: yo ya no quiero ir a la iglesia. Le va a poner obstáculos. Le va a poner entretenciones. Estoy combinando tres amigos: diablo, carne y mundo. Los tres tienen una meta de destruir nuestra fe, de que claudiquemos en la carrera espiritual. Entonces va a haber pecados, desánimos. Por ejemplo, hay una estrategia que se la voy a decir: las falsas doctrinas. Esa es una forma también. Las falsas doctrinas. Es cuando uno está en la verdadera doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La Biblia, lo que dice ahí, cómo uno debe de vivir, cómo uno debe de desarrollarse. Entonces viene Satanás y también usa las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas para desviarnos. Y eso es más sutil. Y en eso han caído muchos. ¿Sabía usted que los mormones salieron de las iglesias evangélicas? ¿Sabía usted que los testigos contra Jehová salieron de la iglesia? ¿Sabía usted que los adventistas salieron de la iglesia? ¿Sabía usted que la religión de la cual nosotros procedemos salió de la iglesia? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Salió de la iglesia. Eso es lo que dice Juan en su primera carta 2. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Es decir, la religión es un camuflaje fácil para desviar a la iglesia. Por eso, y hoy en YouTube, en la iglesia de YouTube, hay, ¿para qué tantas falsedades? Por ejemplo, ese evangelio falso de la prosperidad, que solo le hablan de, oiga un mensaje de eso, a ver si le hablan de pecado, a ver si le hablan de vida ética, de vida justa, le hablan de negocio, venda la casa y Dios le va a dar un helicóptero, Dios venda esto, traiga el pisto y Dios se lo... Dinero. Ese no es el evangelio de la Biblia. El Señor dijo: tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un gloria a Dios. Las falsas religiones, un montón de gente. Aquí yo he tenido, incluso les cuento, ya les he contado, yo no sé, por eso es que uno cuando tiene una iglesia tiene que estar en una sola iglesia. Y no lo digo egoístamente. ¿Por qué? Porque siempre cuando estamos recibiendo la comida cotidiana medianamente bíblica, ya es bueno, es importante. Pero cuando uno anda en el Team Marín para arriba y para abajo, cuando menos se acuerda,
lo trastearon. ¿Qué significa trastear? Pregúntele a un mecánico cuál es la palabra trastear. Es decir, es alguien inexperto que toca aquella cosa, ¿verdad? Es como aquellos médicos que no tienen la vocación de médico y hacen la operación y dejan todas las tenazas adentro. Damos un gloria a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Amén, iglesia. Entonces, el creyente, hermanos, tiene que estar consciente qué comida está recibiendo. Porque a veces uno dice, fíjese que yo ya muy largo allá a la iglesia, ya, y quieren que vaya allá a la iglesia. Yo aquí conseguí una aquí cerquita. Y ahora se están poniendo de moda la iglesia de la Santa Muerte. Allá en Estados Unidos, en todas las esquinas está la iglesia de la Santa Muerte. Aquí tal vez tienen miedo a eso. Pero aquí tenía una hermanita yo con uniforme, y cuando acordé me di cuenta que estaba en los mormones. Y yo me sentí culpable. ¿Será que yo no les he predicado la palabra a esta gente? Y me sentí yo culpable. Pero de allí llegué a la conclusión es que no tienen estabilidad en un solo lugar. Ahora con el pastor YouTube, ahora ellos tienen diversidad de mensajes. Y de las cosas peligrosas es ese pastor YouTube, que hay que saber quién es el que está predicando ahí, qué es lo que está enseñando. Usted se recuerda, en el capítulo número 5, si no estoy mal, verso 6 o 26, le dice Pablo a los Gálatas: ustedes corrían bien, ustedes corrían bien. Los Gálatas, porque la vida cristiana también se asimila a una vida de maratón, de carrera. Ustedes corrían bien, pero ¿quién os fascinó para que dejaran de correr? Los Gálatas habían recibido el evangelio de la gracia. Pero ¿qué pasó, hermanos Gálatas? Se dejaron minar, empezaron a oír. Cuando uno empieza a oír a un palabrero, a un pico de oro que tiene retórica y que tiene, hermanos, una habilidad comunicativa, es peligroso. Damos un amén. Es peligroso sin duda. Los hermanos de los Gálatas escucharon a los judaizantes. Escucharon a los judaizantes y les interesó. ¿Y qué es lo que les metieron los judaizantes? Ustedes están incompletos. Ustedes necesitan meterle obras al evangelio. Ustedes tienen que meterle obra al evangelio. Es decir, tienen que guardar el sábado, tienen que dejar de comer esto, tienen que dejar de hacer otro, tienen que circuncidarse. Y esa es la bravura de Pablo. Porque si usted ve la carta de Pablo, en todas las cartas Pablo entra, aún con los carnales de Corinto, la iglesia de Dios, los santificados. Con los Gálatas no les da saludos, sino que les dice: oh Gálatas insensatos. Es que, hermano, no deja de ser insensato una persona que está en el verdadero evangelio y que se deja trastear. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No deja de ser un insensato. ¿Y qué les dice Pablo? Lo regaña. La carta de Pablo es dura, puro garrote. Gálatas insensato. ¿Quién los fascinó? Hay otra versión que dice: ¿quién los embrujó para que buscaran otro evangelio? Los judaizantes empezaron a oír, ¿verdad? A pare de sufrir. Empezaron a oír el evangelio de la prosperidad. Empezaron a ir a esas iglesias. Cuídese. Hoy es el tiempo que usted tiene, usted
tiene que levantarle la solapa al que predica, tiene que saber quién es el que le predica, porque dentro de los púlpitos hay un montón de comerciantes. Usted tiene que saber quién es a quien deposita usted su alma para que se la pastoree. ¿Qué pasó con aquel de allá de México? ¿Qué pasó? Ahí anda. Ahí están las falsas sectas. Y ahí está la gente siguiendo. Usted cuídese, porque el problema es que el día que se muera, usted tiene que ir seguro. Nosotros tenemos que ir seguros que vamos para el cielo. Pero si nosotros andamos tin parín y que fíjese que este doctor en divinidades, esta es la nueva doctrina que tiene. Yo creo que el pastor mío, yo creo que ni la primaria sacó. Así que este sí tiene la verdad. Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? Ya les he dicho que no hay dos evangelios, hay un solo evangelio. Damos un amén. ¿Cuántos creen que hay un solo evangelio? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la... Hay un solo evangelio. Y es tan fuerte, Pablo, que si viniera un ángel a predicarles otro evangelio, no le creáis. Si viene una persona a predicar no el evangelio de la Biblia, sea anatema, dice Pablo. En el griego, lo que significa anatema es, en el español es maldito. Sea maldito el que predica otro evangelio. Pero ahí anda la gente detrás de los palabreros. ¿Usted cree que no es un gran peligro? Terrible peligro. Entonces, yo decía a manera de tema, solo manteniéndonos firmes en el evangelio podemos entrar al reino de Dios. Es una lucha de firmeza. Por ejemplo, vea el caso de Nehemías. Vea ahí la figura o el principio de firmeza. Sanbalat le decía: vení, hombre, vamos a tomarnos allá algo. No, le decía, yo estoy haciendo la obra aquí. Nehemías entrenó a la gente para lograr levantar el muro. Levantó, hermanos, la gente y la entrenó con una mano la espada y con la otra mano pegando el ladrillo. Esa es la figura de la vida espiritual. Con una mano estamos peleando la buena batalla y con la otra mano estamos desarrollándose en la vida cotidiana. Es un trabajo, es una lucha. Ahora, habrían muchas otras maneras de batalla. Pablo, ¿qué dice Pablo? Por ejemplo, voy a finalizar diciendo cuáles son la medicina entonces para mantenerse firme, porque entonces quedaríamos incompletos. Para mantenerse firme, primeramente dice el apóstol Pablo, vestidos, capítulo número 6 de Efesios, vestidos, ¿de qué dice? De toda la coraza de justicia. Vestidos de toda la coraza de justicia. Y luego dice, se lo voy a leer corriendo. Y luego dice el apóstol, capítulo número 6, y dice, vestidos de toda la coraza de justicia. Dice, con el casco, yelmo es casco, con el apresto del evangelio, es decir, estudiando la palabra. Presto, con el apresto del evangelio son las sandalias del soldado. Con
La coraza es vestirse con la justicia de Dios. Con el escudo es la fe. Con el escudo de la fe, con cual dice, podrás apagar los dardos de fuego del enemigo. Es decir, el enemigo toda la vida te va a estar tirando, toda la vida te va a poner desánimo. Te va a poner desánimo, ya no quiero servir, yo ya no quiero ir a la iglesia porque nadie me quiere. Aquí no te preocupes que nadie te quiere, hay uno que murió por ti, se llama Jesucristo. Él es el que te amó. Damos un amén, iglesia. Entonces, con los cuales podés apagar los dardos de fuego del enemigo. El enemigo está tirando dardos a cada rato en la mente. Por eso dice, ponete el yelmo, que es el casco que ve Pablo en el soldado. ¿Cuántos soldados se ha librado de una bala en la cabeza con el casco? Por eso los motociclistas se salvan mucho, porque tienen el casco. No se golpean la cabeza. Es decir, para poder resistir las tentaciones, para poder mantenerse firme. La vida del cristiano no es llegar un domingo a la iglesia. Eso podría ser cristianismo o alguna otra cosa, pero la vida cristiana es pelear las 24 horas del día, los 365 días del año, hermanos, vestidos con la coraza, hermanos, con los pies del evangelio, con el yelmo de la salvación, damos un amén, con el escudo de la fe y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que se oyó poderoso amén. ¿Y qué pensó usted que era evangelio? Venir el domingo con la boquita chiquita, con el vestidito más largo, para que vea el pastor. ¿Qué tal, hermano? Bien, hermano. Pero allá en la casa, ser hermanita es cosa seria. Bien, hermano. Aleluya. Si así fuera ya en el trabajo, yo le creería. El problema es que hacemos el show en las iglesias. Y eso no es cristianismo, eso es vida falsa. El creyente tiene que ser creyente aquí, en China y en Australia, en cualquier parte de la tierra. Que lo vean por allá, que anda con la misma mujer. Porque muchos creyentes, incluyendo predicadores, que ya tienen ya no solo 3 divorcios, sino un montón de divorcios. Pero ahí está la gente. Ahí está la gente oyéndolos. Uno tiene que ser delicado con su alma. Tiene que ver quién es el que le está pastoreando. Porque, ¿qué fue? ¿Qué es lo que reprende el Señor allá en Jeremías? Hay pastores, dice él, pastores que no pastorearon mi pueblo. Ay, dice, que no hicieron su trabajo. Y para finalizar, hermanos, tendríamos, por ejemplo, le voy a leer algunos versículos. Dice Hebreos capítulo 4 verso 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Cristo Jesús, retengamos nuestra profesión. Este versículo quiere decir mantengámonos firmes. Apocalipsis capítulo 2 verso 25: pero los que retienen, los que tenéis, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que usted tiene? El evangelio de la gracia. Reténgalo hasta que Él venga, hasta que yo venga. ¿Y qué dice? El que venciere, dice el versículo número 26, y guardare mis obras, yo le permitiré que reine entre las naciones. Filipenses capítulo 2 verso 12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces no es solo de levantar la mano, no, es un trabajo, es una responsabilidad.
Damos un amén. Dice Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Descuido. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente? Cuidar su salvación, lo que ya le dio Dios. Nosotros no hemos hecho nada para salvarnos. Entonces, vamos a ver, manténgase leyendo la Biblia, llénese de Biblia. Cuando usted se llena de Biblia, va a crecer en la fe. Vestirse con toda la armadura de Dios. Una vida de oración. Una vida de servicio. Involúcrese al servicio de Dios. Métase en el servicio de Dios. Vea que dale la camisa al pastor ahí, dígale, hermano, póngame a hacer algo. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque todos esos son como métodos que nos permitirán estar firmes. Usted sabía que un diácono, por decir una diaconisa, que alguien esté en el diácono, yo alabo a Dios que pasé algunos años sirviéndole al Señor como diácono. Eso me sirvió muchísimo a mí. Eso le forma a uno el carácter. Pero si usted nunca se quiere involucrar en nada, ¿y usted cómo se va a formar? ¿Cómo se va a formar? Es que aquí no tenemos que inventar. Aquí hay una guerra. Aquí nos tienen en la mira del huracán. A todo creyente. A todos están viendo a dónde le dan. Involúcrese. Haga algo. Cualquier cosa. Hay tanto en qué involucrarse en la iglesia. ¿Sabe? Yo asocio a eso a la firmeza. Yo creo que solo estuve 3 o 4 meses como pueblo. De ahí hasta esa fecha yo no he dejado de servir. Y ese ha sido una bendición porque estoy ocupado. Estoy comprometido con las cosas de Dios y entonces tengo que buscar a ver qué hago, consagrarme, leer, buscar, orar. Pero cuando uno no tiene ningún compromiso entre la iglesia, no difiere nada cuando uno va a la misa, se persina y luego sale y la vida sigue igual. Amén. Finalizo diciéndole con respecto al servicio. Finalizo diciéndole que hay un rey. Los reyes en el tiempo bíblico, los reyes siempre, cuando ya venía el invierno, dejaban de ir a la guerra. Cuando venía el verano, entonces se sumaban otra vez a la guerra, a donde estaban peleando y habían dejado pendiente. Dice la Biblia que en el tiempo que salían los reyes a la guerra, David se quedó en el palacio. Dejó de servir. ¿Y sabe usted la historia que le pasó al hermano David? ¿Ha leído? ¿Me puede dar el capítulo? ¿Sabe qué le pasó? Dice que en la tarde salió, dice, a la terraza y vio a una muchacha desnuda bañándose ahí en el río. El ojo. Cuando uno está ocupado en la obra de Dios, no tiene tiempo de andar viendo faldas ni pantalones. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Amén. Lo que necesitamos es estar firme hasta la batalla. Pablo dice que dijo allá en el capítulo número 4 de segunda de Timoteo, terminó firme, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de justicia,
llegó a la meta. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que esperan la venida del Señor. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados.